Una canción que tiene la fragancia del compañero llevará a una nación hacia un compañero. Algunas veces los recuerdos de mi niñez aparecen ante mis ojos como un féretro pálido de la imaginación. Entre aquellas onduladas imágenes, el barco de mi pensamiento viaja hacia las orillas del silencio para anclar en su propio puerto. Me fijo en mi existencia. Quiero descifrar los pensamientos orientales y los secretos y poner fin a mi desconcierto y autoenajenación. Soy un viajero parado sobre la orilla de mis pensamientos. Mi objetivo es identificar mi identidad perdida. Soy un viajero caminando sobre el camino de los pensamientos humanos. Mi destino es la tierra de la creencia en sí mismo, con el fin de revivir una identidad que quizás ya no exista. Es una identidad que, como el juguete de un niño, juega con él, pero lo hace en una manera mortal. Algunos ignorantes envían a miles de gente inocente al matadero y a su muerte, ya que están profundamente enterrados en el pantano de sus ideas sin contenido sustancial. En cierto sentido hay dos tipos de viaje. Uno que es físico, que es ir de un lado a otro, y hay otro espiritual, que es transformarse de un estado anímico a otro. Aquellos que se embarcan en el primer tipo de viaje son muchos, y en contraste los que van al segundo son mucho menos. Mi viaje es una mezcla de los dos, dentro de la tierra y del cielo, un viaje en el tiempo para apreciar las ideas de un filósofo oriental, Alamé Muhammad Iqbal, un pensador del que, si se entendieran bien sus ideas, no estaríamos ahora viendo la ignorante actitud de los grupos takfiríes, que resulta tan contradictoria con los preceptos islámicos y la humanidad de Alamé Iqbal. Hay misterios en sus libros para su hijo Javid Iqbal y para todos los hombres. Javid sabe muy bien a quién se dirige su padre. Javid habla con él de este modo. En estos momentos tengo 90 años. Tú no te diriges a gente de mi edad, te diriges a gente joven. Quieres que crean lo que les digo. Yo personalmente no te puedo entender completamente. Yo sigo un camino que tú no querías que yo siguiera. Habla conmigo, el yo de 90 años. Normalmente te das cuenta de que los ancianos hablan de una manera depresiva. Aconsejan que no debemos estar desesperados. El hombre justo está escondido en ti. Continúa con tu búsqueda y estarás seguro que aparecerá. Estás diciendo la misma cosa. No me has visitado.
Hice lo mejor que pude. Busqué durante 90 años, pero no encontré a aquel hombre justo. ¿Dónde estará él entonces? Dime lo que sabes. Empecé mi viaje desde aquí mismo y me dirigí a la ciudad de Sialkot, la ciudad natal de Iqbal. Quizá en este viaje sería capaz de mostrar algunas características especiales de aquella persona clemente. Hoy Sialkot es una ciudad de Punjab, Pakistán. Esta ciudad, cuando nació Iqbal, era parte de la India. Oh, tú que estás familiarizado conmigo, ven conmigo a las calles de la niñez, detente en las aceras de la memoria. Ven conmigo hasta mi íntimo y familiar callejón, en la casa de mi niñez, sobre techos inconscientes de todos aquellos ruidos que serán recordados alegremente. El periodo de armonía entre la existencia y la excelencia, el agradable periodo de estar con el compañero con toda su vivacidad durante todos los momentos generosos del año. Aquellos callejones llenos de amor, el chapoteo de obleas puras. Aquí está el mismísimo cuarto en el que nació Iqbal el 9 de noviembre de 1877 a las 5:14 de la madrugada. La casa aquí la construyó su abuelo, el Sheikh Mohammad Rafiq. Él fue el primero en habitar la casa. El 6 de febrero de 1861, él compró 3 pequeños cuartos y una casa cerca de aquí hasta que nació Iqbal. Después, el hermano mayor de Iqbal vino aquí. La casa no ha sufrido ningún cambio desde entonces. Los ancestros de Iqbal eran brahmanes de alto rango de Cachemira. Ellos se convirtieron al Islam 500 años antes de que naciera Iqbal. La familia se llamaba Seperú, que significa educados. Su padre era un comerciante de ropa. La tienda de Nur Muhammad era frecuentada por grandes pensadores de las sectas islámicas. Su madre, Imam Bibi, también era una mujer religiosa. Iqbal tenía un hermano y 4 hermanas, todos ellos mayores de edad. Los cuartos se construyeron antes que cualquier cosa en 1861. La familia de Iqbal preparó el primer cuarto para las esposas. Ahí, en aquel cuarto, ves una cuna y una silla. Alentado por su padre, Muhammad Iqbal aprendió el Corán desde su niñez en la mezquita Esamedin de los cachemiríes. Las enseñanzas básicas las aprendía en casa, y Iqbal asegura que este fue el mejor periodo de su vida, ya que con el apoyo de su padre se establecieron los fundamentos de su pensamiento. El cementerio de Sialkot dice, años después, cuando murió su padre, la historia del apego que tenía Iqbal hacia su padre. Tantas veces me he preguntado lo siguiente: ¿qué es la existencia? ¿De dónde toma sus raíces? ¿Qué secreto tan importante debe ser que ha podido atraer la atención de los pensadores? No pude encontrar respuestas a aquellas preguntas. Entonces, muchos años después, cuando se expandieron mis pensamientos, volví a mi niñez para encontrar respuestas a mis preguntas. Ahí mi padre decidió qué forma deberían tomar los pensamientos. Años después, cuando las cosas desconocidas se hicieron claras para mí, entendí por fin las enseñanzas de Mir Hassan. Él vino a hablarme sobre el libro de la vida, pero no mencionó el título del libro. Me dio una condición antes de reunirme con él: aprender nuevas ciencias que aprenden los europeos. Solamente después de cumplir con esta condición, llegué a entender el valor del libro de la vida.
el libro de la vida, el Sagrado Corán. Que su sabiduría sea eterna y sólida. Es una ilustración para los secretos de la vida. Su poder hace que los descreídos crean. Para el ser humano hay solo un mensaje. El portador de él gozará de la merced de los dos mundos. Los bandidos se convierten en líderes al memorizarlo. Llegan a ser piadosos solamente con la ayuda de este mismo libro, quien hace que el pulso de su corazón sea resultado de la efusión del libro. Su inquieta ola encuentra alivio, al igual que lo hace una perla. Si quieres vivir la vida de un musulmán, solo lo podrás hacer mediante el Corán. Sialkot, una ciudad en el noreste de la provincia de Punjab, está ubicada al pie de la montaña cubierta de nieve de Cachemira. Aquí fue, en esta ciudad concurrida, donde las primeras bases de las raíces de la educación de Alamé tuvieron lugar. Al haber recibido sus primeras enseñanzas de su padre y un gran profesor, Molina Mir Hassan, el joven Muhammad entró en la escuela de misión Scotch para empezar su educación oficial. Los edificios de la escuela, a pesar del paso de los siglos, siguen teniendo la misma forma que tenían al principio. Él terminó su bachillerato aquí en 1891. Luego, en 1893, completó su 10º grado y aquí en 1895 finalmente terminó su educación de bachillerato y sacó su diploma. Al terminar el bachillerato en Sialkot, Muhammad Iqbal se dio cuenta de que la ciudad era demasiado pequeña para darle la oportunidad de llegar a cimas más altas. Muhammad tenía 18 años cuando terminó con honores sus cursos preuniversitarios y recibió 2 medallas de oro académicas. Él aceptó una beca y salió de Sialkot hacia Lahore, como se lo había recomendado su instructor Mir Hassan. Lahore es una ciudad al suroeste de su ciudad natal, a 125 kilómetros de ella. Luego, Muhammad Iqbal se fue a la ciudad de Punjab, uno de los centros de educación superior más antiguos de Pakistán, creado en 1882 por los gobernantes británicos del subcontinente indio en Lahore. Ahí las materias se enseñaban en inglés, aunque algunas también las daban en urdu. El joven Iqbal de Sialkot fue allí para continuar su educación. Muy pronto él llegó a ser famoso en todo el mundo debido a sus pensamientos y sus poemas en persa y urdú. Conocido como el Iqbal de Lahore, él estaba destinado a sacar su licenciatura y su maestría en artes aquí y componer sus primeros poemas en este lugar. Sin duda, Iqbal es para nosotros en el mundo islámico una gran metáfora y un gran nombre. Iqbal encontró en el mundo islámico un pensamiento especial. En estos momentos estamos viviendo en un lugar bendecido por haber hospedado a Iqbal por 5 años. Cuando Iqbal llegó aquí desde Sialkot para su licenciatura, la Universidad Estatal solo tenía este dormitorio disponible. Iqbal vivió aquí por 5 años. Me refiero que su presencia duró aquí 5 años. Luego, él prosiguió su maestría en filosofía. Él completó su maestría aquí mismo. De hecho, él sacó tanto su maestría como su licenciatura en este dormitorio. Iqbal, a mi juicio, tuvo 2 periodos en su vida, un periodo de sabiduría y un periodo de amor.
Durante aquel tiempo, Iqbal aún estaba en el subcontinente y cuando aún no se había ido hacia el occidente, naturalmente él conocía bien la filosofía oriental y había estudiado de manera muy profunda el hinduismo y los pensamientos islámicos. En aquel tiempo, Iqbal estaba muy familiarizado con el misticismo indio y las huellas de aquella escuela filosófica se pueden encontrar en sus poemas. Él estudió de manera profunda nuestra religión y teniendo un profundo conocimiento de ello, partió hacia el occidente. No había fin a mis historias de inquietud y abandono de lugares similares. Tenía 28 años cuando, por la recomendación de mi profesor, el Sir Thomas Arnold, partí hacia Europa para continuar mis estudios. Teniendo una maestría en filosofía, había enseñado en la Universidad de Oriental College, pero ir al Reino Unido y comenzar mis estudios en la Universidad de Cambridge para sacar un doctorado en filosofía lo cambió todo. Estudiar en Cambridge me dio la oportunidad de saber más y mejor sobre los filósofos occidentales. Al mismo tiempo, me inscribí en la Facultad de Derecho para ser autorizado a presentarme como un abogado. El resto no tenía ninguna importancia para mí. En aquel mismo año viajé a Hamburgo, en Alemania, para investigar más y terminar mi tesis doctoral. Por un año completo trabajé muy duro para familiarizarme plenamente con las fundaciones filosóficas y terminar mi tesis doctoral. En aquel tiempo aproveché de la presencia de profesores renombrados en filosofía como MacNegret y el famoso orientalista Reinhold Ellen Nicholson. Él continuó sus estudios universitarios en Heidelberg, en Alemania, y se familiarizó con los pensamientos e ideas de filósofos como Nietzsche, Fichte, Schopenhauer y personas parecidas. Había similitudes entre sus pensamientos y los pensamientos de aquellos hombres. Él continúa diciendo que Iqbal estaba cambiando y pensando sobre aquellos días. De manera interesante, Iqbal quedó influenciado por filósofos occidentales. Él adoptó sus pensamientos y opiniones. Él recibió sus ideas de ellos, pero las mezcló con sus propias ideas para crear un sistema de pensamiento independiente y bautizarlo como su propia filosofía. Tras haber recibido su doctorado en filosofía, Iqbal volvió a Lahore cuando tenía 31 años. Él nunca vaciló en volver a su casa, algo que hacían muchos de los estudiantes de aquel tiempo. Él se fue del Reino Unido con rapidez, luego recibió autorización para ejercer como abogado y llegó a ser un miembro de la Asociación de Abogados de Lahore. 3 años después, él empezó a enseñar filosofía en la Universidad de Lahore. Después de un tiempo renunció para dedicarse a ejercer como abogado. De este modo, él fue capaz de difundir sus pensamientos libremente. Continuamente investigó vías para despertar a los musulmanes, que en aquel entonces eran prisioneros del colonialismo. Toda mi vida ha transcurrido en los días más oscuros del subcontinente indio, el colonialismo británico y ahora la Primera Guerra Mundial. Desde el siglo XVIII, India estaba dominada por el colonialismo, pero con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, una nueva crueldad llegó a dispersarse sobre mi tierra. Los indios fueron obligados a luchar en una guerra en la que no tenían ningún papel.
Fueron asesinados y masacrados por la misma gente que era responsable de traer la ruina y la destrucción al mundo entero. De escribir sobre los problemas que trajeron aquellas calamidades es imposible. En 1910 y 1911 y luego de la Primera Guerra Mundial presenciamos un número de movimientos de liberación. Los musulmanes se levantaron contra los colonizadores británicos y europeos, así que Iqbal se vio situado en el medio de una ruta bien definida. Empezó a componer poemas revolucionarios. Luego de la Primera Guerra Mundial en 1918 y tras la caída del Imperio Otomano, algo tenía que hacerse rápidamente para salvar a la población de la tiranía que habían impuesto a la gente. Sabía que un califato mundial ya no era algo posible. No había unidad entre los musulmanes. Había ciegos prejuicios religiosos y otras nociones e ideas nacionalistas promulgadas por las fuerzas coloniales. A regañadientes participé en actividades políticas. Traté de aumentar la conciencia pública sobre la autosuficiencia e independencia. Allama participó en las elecciones parlamentarias. Como decía él mismo odiaba las actividades políticas, pero las necesidades de los musulmanes le obligaron a entrar en la escena política. Por consiguiente, él se unió al partido Liga Musulmana. Consiguió llegar a ser representante de la provincia de Punjab por 3 años y durante ese tiempo trató de resolver los problemas de los musulmanes. Iqbal solía hablar sobre dichos problemas. Allama Iqbal deseaba un Pakistán diferente. Él solía decir, un nuevo país, un país islámico, llegará a existir sobre este mapa del mundo. El nombre de este nuevo país, decía, sería Pakistán. Iqbal no dio este nombre al nuevo país, pero claramente lo tenía en la mente como un país musulmán. Durante mi vida quería que aquellos que en el mundo están profundamente dormidos despierten. Pero desgraciadamente, el sueño es demasiado profundo. Así que me refugié en el mundo de palabras rítmicas y poemas significativos para despertar a los jóvenes de esta nación afligida, para de este modo llevar el barco de nuestros pensamientos a la costa de la productividad. Era un hombre joven cuando me di cuenta de que para atravesar las horribles tormentas y el lugar donde acechaba el enemigo, no teníamos otro recurso al que recurrir, el último milagro presente, el Sagrado Corán, el libro con palabras milagrosas que se puede usar como el mejor medio para despertar el pensamiento y exaltar la fe en sí mismo. El libro que más socorre, particularmente a la juventud. Yo estoy personalmente decepcionado de los ancianos. Estoy hablando de un día por venir. Tú simplifica mis palabras a los jóvenes. Oh Dios, haz que las aguas profundas no les sean para ellos. El mensaje de Iqbal está dirigido exclusivamente a los jóvenes. Él los llama los halcones reales. Como lo indica Iqbal, los halcones reales tienen 5 características. Iqbal quiere que los jóvenes obtengan las características de dichos falcones tanto como les sea posible. Las 5 buenas características de los halcones reales son, como lo cree Iqbal, volar alto. Claramente Iqbal quiere que los jóvenes vuelen alto. La segunda cualidad es tener visión aguda.
Los jóvenes pueden volar alto solamente si tienen visión aguda. La tercera cualidad es que no construyan un nido, ni busquen ser ricos. La cuarta cualidad, amar la soledad como una fuente de creatividad. La última cualidad, como lo decía Iqbal, no comer las presas cazadas por otros. Iqbal quiere que los jóvenes tengan estas 5 cualidades. La poesía del Allamá es de ciertos periodos. Al principio su poesía era la poesía del día. En aquel tiempo él decía, mis poemas en Urdu son como un edificio hecho de arcilla. Poco por poco, sus poemas persas vinieron a la existencia. De sus primeros poemas persas eran los secretos familiares y los misterios del rapto. Poemas como el Javidnameh o quizás ¿Qué se puede hacer? O Pueblo Oriental. Gradualmente, Iqbal cambia de ser un poeta nacional a un poeta del mundo islámico. Su historia versificada, Los secretos familiares y los misterios del rapto, es en primer lugar traducido al inglés por Reinhold Nicholson y luego publicado en la región. Años después los traduce Javidnameh en alemán y en turco en 1957, por los que estudian el Islam, entre ellos Anne-Marie Schimmel. El libro es publicado en Múnich. Hermann Hesse, el escritor alemán y ganador del Premio Nobel de Literatura, escribe por petición del traductor una introducción al Javidnameh. Hesse escribe lo siguiente: el señor Muhammad Iqbal pertenece a estos 3 dominios intelectuales: el dominio intelectual indio, el dominio espiritual y el dominio del pensamiento occidental. Estos son los 3 grupos de poetas persas. El primero, los que son absolutamente orientados al significado. Iqbal como poeta es altamente significativo. Él ha cortado las distancias entre la sabiduría y el corazón. El segundo grupo son los pedantes. El significado está ausente en sus poemas y ponen atención a las palabras y nada más que a estas. Sus poemas se conectan con las sensaciones de los lectores, ya que son muy significativos y proceden hasta la formación de los pensamientos en sus mentes. El tercer grupo son aquellos en los que sus poemas están repletos de tanto palabras como significados, y entre estos podemos nombrar a Hafez y Sa'dí. Este tipo de sensaciones calman la mente, la imaginación y consecuentemente el corazón. Es una cualidad rara que solamente se ve en grandes poetas como Hafez y Rumi. Esta cualidad es común en todos los poemas de Iqbal. Iqbal Lohori no solo tiene maestría de palabras, sino también tiene maestría sobre diferentes significados. Significados que salen de él y se derivan de sus pensamientos. Sus poemas orientados sobre los significados superan numéricamente a sus poemas de otros tipos, del mismo modo que los poemas de Rumi. Iqbal dice: no hay comparación alguna entre yo mismo y la melodía. Hablar es solo un pretexto. Estoy tirando del camello, que no tiene rienda. Allameh Iqbal
con fe en el Islam y una razonable fe gnóstica, que indica su profunda certitud en la soberanía de Dios, mueve su mente para buscar los secretos y los misterios de la creación. En sus poemas islámicos gnósticos e historias versificadas como el Souvenir de Iyas, el mensaje oriental, los secretos familiares y los misterios del rapto, habla sobre el principio de la antilogía interna de las cosas y la idealización del mundo existencial. Cuando sus pensamientos están en su mejor forma, él invita a los musulmanes a solidificar una filosofía familiar en conformidad con el monoteísmo, para traer una nueva perspectiva, una nueva visión del mundo en el mundo islámico. Tantas memorias están relacionadas a esta casa. Mi padre vino a vivir a esta casa cuando tenía 11 años. Ahora, ¿qué tipo de recuerdos quieres que te cuente? Hablar sobre las reflexiones de Iqbal me recuerda a pensamientos familiares como su tren central de pensamiento. Oímos a Iqbal decir, un mulá que rechaza a Dios es un descreído. Para mí, quien es más descreído es quien rechaza a sí mismo. Solamente pregunta, ¿qué es la filosofía de Iqbal? La respuesta es la filosofía de su propio ser. De hecho, la filosofía de Iqbal es la filosofía de uno mismo o la filosofía familiar. ¿Qué es la filosofía familiar? Que sabes muy bien tu origen. Nunca en mi vida me he interesado en la riqueza de este mundo o las posiciones. Construí esta casa solamente para satisfacer las repetidas solicitudes de mi esposa. El destino de mi esposa en esta casa tuvo una forma diferente. Aquí llegó a ser un lugar seguro para aquellos que estaban en busca de su identidad. Podía ver claramente cómo el Islam oriental pierde su identidad islámica, y para recuperarlo se necesita de una gran cantidad de esfuerzo. Esta casa, esta esquina tranquila, llegó a ser un sitio para aquellos que querían que volaran sus pensamientos de autoconfianza, algo muy necesario para todos. Originalmente esta casa era propiedad de mi padre, Javid Iqbal, y el título de propiedad de la casa ya estaba a nombre de mi abuela. Luego de la muerte de mi abuela, el título de propiedad fue transferido a mi padre. Allama Iqbal viviría aquí como el inquilino de mi padre. Cada mes o cada 3 meses, él pagaba el alquiler a mi padre. Nunca perdí el interés en la gente de mi tierra nativa. Mis mejores momentos eran cuando estaba entre la gente y verla esforzarse para ganarse la vida. Me inspiré en su tumulto en el distrito Anarclay. El puesto del hombre es más alto que el firmamento. La verdadera edificación es mostrar respeto al hombre. Iqbal hace gran énfasis en los secretos familiares y los misterios de rapto. La familiaridad, como lo ven los gnósticos, significa entretenerse a uno mismo, a conocerse de manera completa. Es famosa la frase que dice que conocerse a sí mismo es igual a conocer a Dios. Iqbal enfatizó primero que nada en que uno se vuelque hacia sí mismo. Busca dentro de ti mismo para conocerte a ti mismo. Iqbal nos invita a conocernos a nosotros mismos antes que cualquier otra cosa. Tenemos que agrandarnos hasta el punto de ser un ser por excelencia. Desde el propio ser de Dios, el ser obtuvo un ser. Así que, desde el propio espectáculo de Dios, el propio ser dio un espectáculo. Sobre este poema radiante que no sabía dónde estaba. Podría estar ahí, sin un río, ahí. Iqbal quería por un lado observar al ser humano y por otro lado observar la ideología islámica.
Por esta misma razón, vemos que Iqbal escribe con detalles sobre la sociedad oriental y la esencia del pensamiento islámico. ¿Quién es un hombre elegido? Un hombre elegido es un hombre que busca a Dios. Él está en una forma deseada por Dios. Dios quiere aquel tipo de seres humanos. Esto solamente es posible si el hombre busca por sí mismo y su ser para encontrarse a sí mismo de un modo deseable, para mantener el ser, para esforzarse duramente para comprenderse a sí mismo. De este modo consigue conocer bien al Ser Supremo. El mensaje más importante de Iqbal, como lo ha expresado en sus poemas, es conócete a ti mismo, de volverse a sí mismo, de conocer el Oriente y no el Occidente. Muy fácilmente se pueden ver los hilos de ir hacia la vejez. El tic-tac del reloj muestra claramente el paso de mi vida. Tan rápido pasan las oportunidades, tan poco tiempo tengo para llegar al final de la línea. Que los días sean recordados en los que la espada del tiempo era una aliada de nuestra poderosa mano y mostró la cara de la verdad. Nuestras uñas rompieron el nudo de este mundo. Nuestra reverencia en la oración dio bendiciones a la tierra. Del frasco de la verdad hicimos saltar el vino rosado. Cargamos contra las antiguas tabernas. Esta casa fue construida debido al deseo de mi abuela, pero ella vivió ahí por 2 o 3 días. La llevaron en un coche, pero sobrevivió solo por 2 o 3 días. A 11 años de edad, mi padre perdió a su madre cuando mi tía tenía unos 6 años. Mi padre y mi tía vendrían aquí cada día para ver a Alamá, quien estaba acostado en su cama. Alamá les llamaría y mi tía se iría a donde estaba Alamá y mi padre se sentaría en el otro lado de la cama. De este modo, Alamá se sentía más cómodo. Con frecuencia les iba a ver después de la escuela. Alamá siempre estaba acostado sobre la cama para descansar. Yo también iba a su lado. La gente también iba ahí. Mucha gente venía aquí para verle. Entre ellos estaban el general Muhammad Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Johar y muchos otros de los amigos íntimos de Alamá. Ellos vendrían aquí justo antes o después del mediodía para charlar con Alamá sobre temas como la poesía, la filosofía, etc. Alamá pasó los últimos días de su vida aquí. Sabía muy bien que la principal razón por la que India fue sometida a la colonización británica fue por la falta de conocimiento del ser y la dependencia sobre otros. Del autoconocimiento brota la autosuficiencia y la riqueza interna. Conócete a ti mismo, tus partes escondidas, nútrete y crea un nuevo mundo que compense todas las deficiencias para abrir el camino para el desarrollo comprensivo. Es el ser que origina la existencia. La autoconciencia es lo que hace nacer los valores humanos. Es el ser que afecta la existencia. Lo que ven los seres humanos o intuyen es una manifestación del ser mediante los misterios. La forma de la existencia queda afectada. Cualquier cosa que ves es un secreto de sí mismo. La filosofía de Iqbal es objetiva y tangible. Él baja la filosofía del mundo metafísico para hacerla tangible y aplicable a la gente común.
Así que la filosofía de Iqbal es una filosofía práctica, se puede poner en práctica. Oh, musulmanes, tienen que preservarse a sí mismos. Deben seguir a Dios y su libro sagrado, el Sagrado Corán. Cuando consiguen conocerse a sí mismos, entonces pueden resistir hasta el mismísimo mundo. Nadie puede dañarle. ¿Cuál es la base de la supervivencia? La supervivencia está basada en conocerte y formarte a ti mismo. Es el ser, la esencia mencionada por el Corán. Y esto es la esencia de las reflexiones de Iqbal. Esto es lo que quiere decir Iqbal cuando menciona el concepto del ser. Por esta misma razón, cada miembro del mundo islámico debe conocer este modo de pensar de manera social y personal. Hoy vemos a un grupo de gente ignorante que comete bajo el nombre del Islam los actos más horribles, actos que están en contra de las enseñanzas del Islam. De hecho, todos ellos son los compañeros de Satán y juguetes e instrumentos de las manos de quienes quieren engañarlos. Sobre esta gente, Iqbal dice lo siguiente: Europa sabe bien cómo garantizar sus intereses. Mientras que dan concesiones a uno, toman préstamos de otro. Da sustento a Satán de tal manera que deja perplejo incluso a Dios. Hoy en día hay complots calculados contra el Islam. El enemigo es muy activo en su objetivo de destruir el mundo islámico desde dentro. Personalmente pienso que ahora, mucho más que nunca, necesitamos las ideas de Iqbal sobre el Islam. Simultáneamente eres un hombre culto, un seyed, descendiente del profeta. Pero dime, ¿eres también un musulmán? A un musulmán solamente otro musulmán le llama descreído. Una persona no musulmana nunca llama a un musulmán descreído. Lo hace un musulmán. Todos los problemas son creados y propagados aquí y ahí por aquellos que solamente siguen sus propios intereses. La frase que trae unidad a todos ustedes es: no hay otro Dios que Alá. Como lo dice Iqbal, la clave de nuestra unidad, salvación y supervivencia y una señal de familiaridad está en esta frase: no hay otro Dios que Alá. Aquellos que siguen esta frase nunca decapitan a musulmanes. La filosofía básica de Iqbal es que todos nosotros debemos estar unidos. Todos nosotros debemos formar parte de una única familia. Los musulmanes deben unificarse para proteger el santuario. Me refiero a musulmanes desde las orillas del Nilo hasta la ciudad de Kashgar. Iqbal nos dice dejar de un lado los intereses personales y movernos en una dirección que lleva hacia los intereses sociales. Deja a un lado tus intereses personales. Vamos a hablar sobre nuestra religión, nuestra unidad. Terminaremos lográndolo y lo lograremos debido a sus pensamientos, ya que Iqbal vive hoy. Esto pienso yo. Echen un vistazo a los eventos causados por un grupo de gente que de musulmanes solamente tienen el nombre, como si nunca hubiera habido una persona como Iqbal. Su filosofía se ha hundido en el olvido, como si Iqbal nunca hubiera vivido entre nosotros. Esto es un gran pesar que pone su sombra sobre todas las reflexiones y la filosofía de Iqbal. Ya no hay memoria de él. La luz de todos sus grandiosos libros ha sido apagada. La eterna carta, los secretos familiares, los secretos del rapto, los salmos persas, qué se debe hacer, oh pueblo del Oriente, la ruta de la filosofía en Irán, el mensaje oriental y la reconstrucción de pensamientos religiosos e islámicos. En sus últimos días, Salamé dijo: corrí repleto de significados no conocidos. Soy incapaz de soportar los dichos de los censores. Ni siquiera tengo una opción, ni soy coaccionado.
No soy nada más que suelo viviente siempre en revolución. Luego llegó la última noche de la vida de Alamá. Sus 2 hijos vinieron a verle una última vez. Alamá aún estaba consciente. Alguien de Alemania le había venido a ver, un amigo suyo o de su profesor. El alemán llamó a los 2 hijos y los abrazó. Mi padre se estaba yendo del cuarto, pero mi tía no. Ella quería quedarse con él un rato más. Entonces sentí que debería quedarme con Alamá, de sentarme ahí inmóvil. Nuestra tutora, tía Doris, llegó para llevarme con ella. Le dije, me quedaré aquí, al menos por un rato. Alamá le dijo a la tutora, ella sabe que esta es su última reunión con su padre y por eso no quiere irse. Déjala que se quede aquí. Ella sabe que esta es la última vez que ve a su padre. Y finalmente me di cuenta que algo iba a ocurrir. Por esta razón no quise irme de aquel lugar. Temprano en la mañana falleció Alamá. El almuecín estaba diciendo el adán de la mañana. Aquí, al lado de esta cama, estaba su mejor amigo, Ali Bakhsh. También había otros amigos, pero esos estaban orando en la mezquita a la hora de su muerte. En aquel entonces la mezquita era más bien como una casa que cualquier otra cosa. Los amigos iban ahí a orar juntos. Luego de sus oraciones falleció Alamá. Sus últimas palabras fueron los 2 testimonios del Islam y luego de recitarlos su alma voló al cielo. Yo personalmente creo que personas como Alamá volverán a este mundo luego de algunos siglos. Alamé Iqbal Lahori, luego de vivir una vida de diligencia y trabajo duro, murió el 21 de abril de 1938 cuando tenía 61 años. En los últimos momentos de su vida, él puso su mano sobre su pecho y dijo a Ali Bakhsh, su compañero, «Tengo dolor aquí». Y al anunciar esta ambigua y significativa frase, se despidió del mundo. Muchos asistieron a su funeral y le acompañaron a su última morada. Ubicada junto a Masjid el-Shah, en Lahore, en su lecho de muerte, él compuso esta canción. ¿Vuelve una canción una vez que se ha ido? No. ¿Viene una brisa de ellas? No. Finalmente llegaron a un fin todos aquellos días de pobreza. ¿Vuelve un gnóstico una segunda vez? No. Los pensamientos y la filosofía de Alamé permanecerán entre nosotros solo y cuando los sigamos.